Queridos hermanos, reflexionamos la lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 9, versículos del 1 al 6. En aquel tiempo, habiendo convocado a Jesús a los 12, les dio poder y autoridad sobre toda clase de demonios y para curar enfermedades. Luego los envió a proclamar el reino de Dios y a curar a los enfermos, diciéndoles: no llevéis nada para el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero, tampoco tengáis 2 túnicas cada uno. Quedaos en la casa donde entréis hasta que os vayáis de aquel sitio. Si alguno no os recibe, al salir de aquel pueblo, sacudíos el polvo de vuestros pies como testimonio contra ellos. Se pusieron en camino y fueron de aldea en aldea, anunciando la buena noticia y curando en todas partes. Palabra del Señor. Aquí me gustaría hacer una referencia. Hay cosas que normalmente no se suele comentar en una homilía, en una predicación. Al comentar la palabra de Dios, seguro que no lo van a ver ninguna reflexión. Es lo más seguro, no se tocará. Le buscarán quizás un sentido espiritual a esta lectura del día de hoy. Pero yo quiero hablar exactamente de lo que dice la lectura, sin más ni menos, quedarme en la literalidad de lo que Jesús está haciendo en este momento. Llama a sus 12 apóstoles, entre ellos Judas, que estemos claros con eso. Y Él les dio a ellos el poder y la autoridad. Si estuviera predicando, les haría que ustedes le dijeran al otro: ¿qué les dio? Poder y autoridad. No cualquier cosa. Les dotó de su poder y su autoridad, la que tenía Cristo a sus apóstoles. Jesús hace eso en varias ocasiones puntuales en la Sagrada Escritura. No es el único momento. Hay varias veces que Él hace eso. Los dota a ellos de poder y autoridad para cosas concretas. Hay un momento en el cual Él les dota de poder y autoridad para que puedan perdonar pecados o puedan retener pecados. Hay otros momentos donde Él les dota de poder y autoridad de tal manera que podrán tomar venenos y no les va a hacer daño. Le da poder para que hagan milagros. Él varias veces hace eso. Entonces, en este caso también Él le da para que tengan autoridad sobre toda clase de demonios. Hemos hablado en otros momentos que hay distintos tipos de demonios, ¿de acuerdo? Hay algún momento que hasta vemos dentro de la misma Sagrada Escritura, por ejemplo, cuando se habla de legión, porque tenía muchos demonios, de un demonio mudo. También conocemos por la misma Sagrada Escritura que se habla de Asmodeo como demonio también, de Belcebú, de Belial. Hay distintos demonios y jerarquías dentro de los demonios. Entonces, Él da autoridad sobre toda clase de demonios. ¿A quiénes? A sus apóstoles. Y también les da el poder y la autoridad para curar enfermedades. Luego envió a proclamar el reino de Dios y a curar a los enfermos. Eran 2 cosas que ya Jesús hacía. Un día, cuando estábamos tratando lo que hacía Jesús en un día, lo veíamos. Jesús predicaba, pero también curaba. Su predicación iba acompañada de signos y prodigios. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Porque es algo que se ha descuidado dentro de la iglesia. Esto que Jesús dio y regaló a la iglesia, esa autoridad sobre toda clase de demonios, ese poder para curar enfermedades. Oigan, los envió a proclamar el reino, la predicación, y a curar a los enfermos. O sea, los envió a eso. Jesús ha enviado a sus apóstoles a eso. Y luego esto, vamos a ver que después Él lo extiende. En la misma Sagrada Escritura, Él lo hace ahora con los apóstoles. Luego hay un momento que lo hace con los 72, con más discípulos. Lo envía y lo hace. Y luego en Pentecostés es que se derrama el Espíritu Santo sobre toda la iglesia. De tal manera que ya muchos pueden orar por los enfermos.
y pueden también tener autoridad sobre demonios. Hay hermanos que tienen esos dones y carisma de la liberación y de la sanación. Tienen ese don. Oran por una persona que está oprimida por el demonio y esa persona es liberada. Ora por una persona que tiene una enfermedad y esa persona queda curada. Eso es una realidad hoy, aquí y ahora. No estoy hablando de una fábula, no estoy hablando de algo que pasaba en los tiempos de Jesús. Eso pasa aquí, hoy y ahora. Pasa. Hay hermanos que tienen eso. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo ha indicado así. Es un poder, una autoridad que se ha dado a la iglesia. Y eso, los dones de Dios son irrevocables. Dios dejó ese tesoro en la iglesia. Ahora bien, no todos usan ese tesoro que está en la iglesia. Es algo que la gente muchas veces no conoce, no sabe. Pero eso es un poder que tiene la iglesia y que da la autoridad a quienes quieran recibirlo. Otra cosa es el tema de los exorcistas. Ya sabemos que eso se necesita autorización del obispo para exorcizar. Pero hay hermanos que tienen el don de la liberación. Y pueden tener autoridad sobre clases de demonios. ¿De acuerdo? Que eso quede claro. ¿De acuerdo? He visto... y los exorcistas saben de eso, de hermanos que a veces ellos tienen casos donde no pueden y van donde un laico o donde un sacerdote que no es exorcista. Laico no puede ser exorcista, pero un sacerdote sí le dan la autorización, pero han visto como un laico o ese sacerdote que tiene el don de la liberación ha logrado esos casos que para él ha sido difícil. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque hay una cosa que es el don, personas que tienen ese don para eso. Entonces es una práctica que debería recuperarse. No debería ser un grupito nada más que hace eso. No debería ser fulano de tal, el padre fulano de tal. Hay que ir al retiro de fulano de tal, porque solamente ahí hay que ir al lugar de donde está el padre fulano o el hermano fulano, porque no, eso debería ser una práctica normal dentro de la iglesia. Deberían haber más personas que hagan eso, más personas que se dediquen a eso, a orar por los enfermos. ¿Cuántos enfermos no tenemos a nuestro alrededor? Y está eso ahí para que se use para el bien de la iglesia, para que se use. ¿Cuánta gente tan oprimida por el demonio? Pasándola muy mal. Y ahí está ese poder y autoridad que Dios ha dejado en su iglesia, para que se utilice para el bien de los hermanos. ¿De acuerdo? Entonces, nos hemos dedicado solamente a predicar el reino de Dios y se nos ha olvidado que esa predicación debe ser acompañada con signos y prodigios. Por eso el mundo está cada vez más ateo, porque no ve los signos y prodigios. Nos hemos quedado nada más en una fe intelectualoide, en una fe nada más de contenido. Eso está bien, porque la fe no puede ser en el aire, no puede ser algo vacío. Eso está bien. Pero nos hemos quedado ahí y hemos dejado de lado esa vivencia, esa experiencia de ver a Dios manifestándose con autoridad y con poder, que es lo que hace que la gente se convenza de la existencia de Dios, más que por solamente el hecho intelectual. Es ver a Dios obrando aquí, hoy y ahora. Muchos ateos se transforman en Dios porque los ven obrando el día de hoy. Dios todavía toca corazones, Dios todavía se encuentra con personas al día de hoy, todavía se hace el encontradizo como los discípulos de Maús todavía al día de hoy. ¿De acuerdo? Entonces hay que rescatar esa práctica de los apóstoles, de los discípulos de Jesús, lo que hizo que se extendiera el evangelio de manera tan rápida, prendiera. Los apóstoles eran así, hacían milagros continuamente. La gente con la sombra de Pedro se sanaba. Miraban a un paralítico: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy en el nombre de Jesús. Levántate. A Pablo lo mordió una serpiente y no moría. Empezaban a alabar a Dios y se rompían las cadenas. Eso era lo normal dentro de la iglesia. Para ellos eso era normal, que Dios se manifestara, que pasaran cosas extraordinarias. Debemos volver a eso. Toda la iglesia debe volver a dejar que Dios sea Dios y manifieste su poder aquí y ahora. El que tenga oídos para oír, que oiga.